Bienvenidos padres de familia a esta cuarta sesión dirigida hacia ustedes. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es sumamente importante dadas las circunstancias que estamos todos viviendo con la pandemia y tiene que ver con el tema de la calma en mi hogar y estilos de crianza en pandemia. Antes de empezar, quisiéramos agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos estar un año más con ustedes, brindándoles este soporte emocional y además tratando de brindarles, entregarles algunas estrategias que puedan serles útiles durante este periodo que estamos viviendo todos de la pandemia por el COVID-19. Entonces, antes de empezar, los dejo con este pequeño video para que conozcan un poco más a Refinería La Pampilla, Repsol. Bien, el tema de hoy, como les había mencionado, tiene que ver con la calma en mi hogar y estilos de crianza que uno puede realizar o puede estar teniendo durante la pandemia. Tenemos que de repente generar o que hacer algunos cambios dadas las circunstancias que estamos viviendo para que nuestro hogar pueda funcionar de manera adecuada, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera conversar con ustedes, ya que hablamos de la calma en mi hogar, tenemos que hablar sobre los temores de nuestros hijos que estamos pasando en estos momentos. Nosotros como adultos tenemos temores, al igual que ellos. El que yo pueda sentir miedo es una emoción y esta emoción está despertando en mí a razón de que existen situaciones que le están provocando. Entonces, tenemos que tener consideración que nuestros hijos también están percibiendo en estos momentos los cambios a razón de la pandemia. No pueden salir o de repente cuando usted sale, el niño se pone nervioso. En las noches, si tiene un hijo pequeño, de repente quiere que usted duerma con él o con ella. No le gusta, por ejemplo, la oscuridad. Los adolescentes se vuelven más, de repente, más reservados para poder expresarse o más cortantes, pero sin embargo, cuando un familiar llega una noticia negativa por el COVID que estamos viviendo, lamentablemente no saben cómo manejar sus emociones y pueden despertar emociones negativas de repente como la rabia, la ira, y en esos casos no vamos a mantener este bienestar familiar que todos queremos. Entonces, una idea que les puede servir es, necesitamos hablar estos temas con nuestros hijos y siempre como sugerencia es, hay que responder todas sus preguntas, pero de una manera calmada y de una manera honesta. Yo no puedo mentirle a mis hijos, sino tampoco tengo que darles mucha información, no les tengo que dar de repente cuántas personas han fallecido hoy día, porque no es la mentalidad de un adulto para saber procesarlo, pero sí de manera honesta y de una manera simple. Tú tienes miedo, yo también tengo miedo, pero el miedo nos va a servir, por ejemplo, para ser más prudentes, para poder tomar mejores decisiones. Eso nos va a poder servir a todos en esta casa. Siempre pensando y dando el mensaje que el hogar es algo que todos pertenecen y que forman un equipo. Eso también va a hacer de que los hijos se sientan más comprometidos con la familia. El segundo, podríamos mencionar el que pueda validar los sentimientos de su hijo. No te pongas así, no es para tanto, no seas exagerado. Esas palabras no sirven. Cada persona siente y piensa diferente. No podemos comparar a los hijos, no porque mi sobrino o mi sobrina actúa de una manera y mi hijo no, yo reniego contra mi hijo. Eso no puede ser. La manera de percibir el mundo de cada ser humano es única. Entonces, hay que respetar y hay que ayudarlo. Si se siente mal, brindar nuestro apoyo. En lugar de decir, por ejemplo, no te sientas así, hay que contenerlo. Ven, quiero hablar contigo. ¿Te sientes mal? ¿Necesitas ayuda? Yo te puedo ayudar si te sientes mal. Y en ese momento yo lo puedo abrazar. Una vez que lo abrazo,
siento que se tranquiliza y recién ahí puedo conversar sobre el tema. Yo les sugiero que cuando pasen por ese momento, lo importante es que el menor sepa que siempre va a poder contar con ustedes. Entonces, refuercen la acción mencionándole. ¿Ya te sientes tranquilo? Sí. Antes de empezar, quiero que sepas algo. Cada vez que tú te sientas mal, puedes venir y pedirme un abrazo, que siempre te lo voy a dar para ayudarte. Que no se sienta juzgado por pedir que alguien lo abrace. Siguiente, podríamos mencionar el manejar nosotros nuestros sentimientos. Recuerde que ese sentimiento aparece por lo que yo estoy pensando y las emociones que estoy despertando también. Entonces la mezcla entre una emoción y un pensamiento me da como resultado un sentimiento. Si yo estoy pensando cosas negativas y de repente ya me molesté y a la vez tengo miedo y comienzo a reaccionar mal, entonces yo no soy un ejemplo. Para poder ayudar a que la calma en mi hogar esté presente, tengo que yo darme cuenta cómo estoy actuando y tratar de buscar algo que me ayude a mí a cambiar. Actividades que me puedan servir, momentos para distraerme, buscar algún tipo de rutina, tomar un vaso de agua, tener momentos de respiración, escuchar música, salirme de la habitación. Hay varias actividades o acciones que yo no puedo hacer, ¿no? Otro, si usted se va a salir del hogar para comprar, va a ir a algún lugar, como sugerencia siempre se pide, dado que estamos tratando de manejar un concepto en que todos los miembros de la casa sepan claro que esto funciona como un equipo, hay que avisar como sugerencia cada vez que uno sale. Eso va a ayudar, por ejemplo, que los hijos pequeños no, si se quedaron dormidos, hay que avisarles porque algunos de repente quieren hacer una siesta o los papás consideran que es algo bueno. Entonces hay que comunicar siempre cuando uno sale. De esa manera están todos informados y eso los va a ayudar a que estén más tranquilos. Y por otro lado, siempre hay que ofrecer más de esos abrazos. Esos abrazos que a veces nos hemos olvidado que en estos momentos son sumamente importantes. El abrazar, el tener contacto con una persona ayuda a que la otra persona se tranquilice. Entonces, aparte de ser un acto de amor, es un acto que en estos momentos en pandemia va a servir mucho y va a ser muy productivo. Entonces podríamos incorporarlo dentro de lo que es nuestra dinámica familiar. Otra estrategia que quisiéramos compartir con ustedes en estos momentos es mantener rutinas saludables. ¿Eso qué significa? Algunas pautas, algunas ideas que les puedan servir, que las puedan poner en práctica para que su familia pueda funcionar a lo largo de esta pandemia que aún estamos viviendo. La primera es estructurar el día. Eso significa que a sus hijos les pongan horarios básicos para todo, para la hora de comer, cuánto tiempo desean que ustedes estén ahí sobre la mesa, cuánto tiempo van a estar de repente haciendo sus clases y después de eso cuánto tiempo esperan de que después de la clase van a hacer su tarea, cuánto tiempo ustedes le van a asignar a que tengan descanso, pero un día mucho más estructurado. Mucho énfasis con lo que representa las horas de descanso. Recuerden que un niño de inicial es un promedio de 12 horas que tiene que dormir y que un adulto son 8 horas. Entonces, el niño no puede decidir de nivel inicial, primaria, no pueden decidir a qué hora se van a ir a dormir. Eso hace que el día se vuelva mucho más largo para ustedes que son adultos y de repente los hijos demandan mucho más de la mamá en exigirle cosas. Entonces para la mamá el día va a ser mucho más pesado y al día siguiente cuando se levante tiene clases y no va a poder tener la misma concentración. 2. Practique esa disciplina positiva en la cual se puedan hablar con respeto y podamos implantar límites con consecuencias. Eso es algo importante. Si vamos a dar un límite, en este caso usted puede hacer esto, pero de esta manera. No se puede tratar mal a los hermanos, no se puede hablar mal a la mamá, no se puede hablar mal a los abuelos, no se puede salir a la calle. Usted está planteando los límites, pero siempre tienen que ir acompañados con las consecuencias. Las frases como te portas mal y te castigo no sirven de nada con un niño de inicial, un niño de primaria, porque lo único que estamos apelando es a que tengan temor y muchas veces ni siquiera entienden te castigo con qué. Esa parte es donde nosotros tenemos que ayudar a que los hijos puedan comprender lo que nosotros estamos diciéndoles para que no lo repitan. El objetivo es que cuando damos una indicación por el bien del menor, no es esperar que el menor lo entienda y que diga, ok, mi mamá dice esto y esto lo voy a hacer. No, sino que el niño no repita la acción y para eso tiene que interiorizar la indicación. Si yo le digo te castigo, no entiende por qué, a qué se refiere. Pero si le explico, esto te puede pasar, esto de esta manera, esto es lo que sucede contigo, te puedes sentir mal y eso no queremos como familia que te pase, es distinto.
Otra sugerencia, hay que dedicarle un tiempo especial a cada hijo. Usted puede tener 3, 4 hijos, más hijos, pero si bien están todos y yo tengo que encargarme cada uno de ellos, pues que con el celular, que la clase virtual, que la tarea, no descuidar los momentos de manera independiente con cada hijo. Así sea 5 minutos, así sea 10 minutos, que prestemos atención a un hijo por separado, marca mucho la diferencia porque ellos se sienten contenidos. Es difícil hacerlo, pero podríamos incorporarlo si es que hacemos bien la primera indicación, el tener un día estructurado. Entonces podríamos asignar por tiempos, de repente a esta hora, yo en mi estructura del día, a tal hora ya sé que tengo que ir a ver a mi hija mayor, a tal hora yo sé que mi hijo menor es donde más me necesita, ¿no? De esa manera, de manera democrática, su hogar va a poder fluir y va a poder sentirse mejor. Descarte, elimine totalmente cualquier tipo de castigo físico. El castigo físico no sirve frente a un menor de edad. Lo único que va a suceder es que el menor va a tener miedo, pero va a tener problemas psicológicos posteriores, como por ejemplo va a sentirse incapaz de realizar las cosas porque siempre tiene el temor de que nunca lo hace perfecto, va a sufrir porque no va a tener una buena autoestima, o de repente el hijo, en lugar de ser un hijo que responda de manera adecuada, va a responder de manera inadecuada de repente a los hermanos, porque con la autoridad, con el papá, con la mamá que me grita, yo no le puedo responder, pero sí puedo de repente hacer sentir esa parte negativa que me estoy sintiendo yo a mi hermano menor o hacerle problemas innecesarios. Entonces, no se puede generar un aprendizaje de un temor, sino podríamos analizar la frase. ¿Cómo se sentiría usted si usted tuviera que trabajar y la persona que le pide hacer algo a usted le dice, o hace usted bien el trabajo o lo castigo? Creo que la palabra castigo no es sinónimo de ayuda, no es sinónimo de trabajar en equipo, no es sinónimo de sentirnos bien todos. Por tal motivo, esa sería la cuarta sugerencia. Y por último, cuídese de sí mismo. Cuide, por ejemplo, su salud mental, el que usted se mantenga tranquilo, el que tenga un momento también al día para poder desfogar esa tensión que está viviendo, pausas obligadas para respirar, para concentrarse, para vivir el presente. Es sumamente importante que nos acostumbremos a vivir el presente y eso significa a disfrutar cada momento que nos regala la vida. Ejercicios prácticos como tomarse un vaso con agua, el poder mirar a los hijos y decir soy feliz de tener mis hijos, el poder decir estoy en un hogar y tengo una casa, y no estar concentrándome en las cosas que no tengo, sino sentirme agradecido porque puedo tener también una buena salud y porque tengo lo que tengo ahora. De esa manera va a bajar un poco lo que vendría a ser el estrés. O considere esto, si usted se comienza a preocupar por cosas que van a pasar más adelante que no tiene el control, eso se llama vivir en ansiedad. Y si usted comienza a recordar todas las cosas que tenía antes y ahora no las tiene, usted va a vivir en el pasado. Eso significa que va a vivir en angustia. Entonces, si yo vivo a futuro ansiedad, si vivo hacia atrás es angustiado. Entonces, ansiedad, angustia, nada de lo que les estoy mencionando en estos momentos va a servirles. Ambas situaciones nos quitan la capacidad de disfrutar el presente, el hoy, lo más importante, el disfrutar este momento. Si me pasa algo mañana más tarde, tanto me preocupé por un futuro que olvidé de aprovechar estos momentos que debería. Ahora, ¿qué estilos de crianza existen y cuáles son? Vamos a hablar de 5, algo muy rápido, ¿no?, que nos pueda orientar. Los estilos de crianza es la forma en que usted, por ejemplo, aplica las normas en su hogar y hace que el menor pueda crecer e interiorizar, por ejemplo, ciertos valores, costumbres, actitudes que van a, en este caso, dar como resultado su conducta. Ahí tenemos, por ejemplo, el estilo de crianza autoritario, el permisivo, el sobreprotector, el negligente y el autoritativo o democrático. Vamos a empezar con el autoritario. El autoritario es la escuela antigua, quienes podemos recordar la parte antigua de la crianza, que los padres de repente decían, acá se hace lo que yo quiero. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Si tú no lo haces, cállate la boca, acá el que manda soy tu papá, soy tu mamá. Eso es ser autoritario.
Usan el castigo físico como un modelo, como ejemplo para que nadie se atreva a cuestionar, y lo único que tenemos como resultados, ya lo mencioné, chicos con problemas sin tener una buena autoestima, totalmente nerviosos, no pueden concentrarse y al final pueden hasta volverse rebeldes de tanto sufrir, en este caso, ese tipo de violencia psicológica. Padres permisivos, padres que están acostumbrados y no le dan el valor, por ejemplo, a lo que vendría a ser la disciplina. Le permiten hacer todo en todo momento, entonces el menor toma decisiones y no tiene la capacidad para tomar decisiones importantes. Ahí tenemos otro problema, ¿no? Padres, por ejemplo, permisivos son quienes no controlaron las conductas inapropiadas desde pequeños y por tal motivo los hijos en estos momentos son más reacios a seguir órdenes cuando están en la secundaria. No quieren hacer cosas en la casa, no les interesa hacer cosas, se les pide que estudien, solamente si quieren sentir diversión, quieren de repente estar conectados a un videojuego, no quieren hacer las clases virtuales, no les preocupa su futuro. ¿Por qué? Porque siempre fueron permisivos con ellos. El padre, el estilo de crianza sobreprotector es quienes tratan de proteger al máximo a sus hijos sin dejarlos crecer. Cuando eran muy pequeños, de repente querían hacer hasta la tarea que les mandaba la profesora para que el niño saque la mejor nota. Nadie le puede decir nada a mi hijo, nadie debe tocar a mi hijo mi hijo no puede sufrir. Y al final, pues la regla dice que son los más exigentes cuando llegan a la adolescencia, son más demandantes, ni siquiera piden por favor, no son de hacer cosas de manera individual, ¿no? Hace las cosas solo si usted le ayuda, no quiere hacer de otra manera. Entonces se les pide hacer algo ya, pero tú lo haces conmigo, si no, no lo hago. Entonces ese modelo tampoco les va a servir. El padre negligente es quien en este caso está en ausencia, tanto presente de manera física, verbal, de sus hijos, no se hacen cargo de ellos, simplemente están ahí, yo no lo escucho, yo no lo ayudo en sus tareas, yo no me encargo de él. Un padre que está presente pero a la vez está ausente, puede estar presente en la misma habitación pero no hace el rol de padre o de madre. Entonces ahí los chicos sufren más, tienen más problemas de conducta, son más difíciles de, por ejemplo, de hacer cosas básicas en las instituciones como las tareas, no se concentran, dado que tienen un estrés de no sentir ese apoyo, ningún tipo de respaldo familiar. Y por último, el estilo democrático, ¿no? Este estilo que lo que busca es que se respeten los derechos y deberes del niño. El niño tiene que comprender que por ejemplo, su deber es estudiar, es ser buen hijo, es ayudar en la casa, esos son deberes. Y así como tiene deberes, tiene derechos como tener una buena casa, donde no tenga violencia, que tenga la comida, que tenga donde dormir. Esos son sus derechos, pero también tiene que enfocarse en los deberes, no solamente en los derechos, ¿no? A ver, otro punto que podríamos conversar es, ¿qué hacer cuando mis hijos se portan mal? Hay que tratar de redirigir la conducta. Eso significa que la conducta que estamos observando tendríamos que llevarla a hacer otro tipo de actividad, en este caso indicándole que esa energía que tiene, por ejemplo, la puede utilizar para hacer otras cosas que le puedan servir. Siempre tener presente la forma en la que hablamos con los menores. Si un menor está alterado, nosotros tenemos que primero no alterarnos con ellos, sino demostrarles que estar en un hogar es un hogar donde se habla con respeto, con pausas y que no necesitamos hacer daño ofendiendo a los demás. 2. Hay que tomarnos una pausa para poder pensar y analizar las cosas, no decir la primera idea que tengo o de repente no sacar conclusiones anticipadas de una situación que a veces puede generar un problema mayor. Hay que tener en cuenta de que a veces cuando no estamos presentes en una habitación y nosotros vemos, no podemos asumir que esto fue causa de, sino tener la calma para decir las cosas de manera exacta, para encontrar una mejor respuesta y algo que pueda servir como modelo de aprendizaje para todos. Usar las consecuencias siempre. Si tú haces, por ejemplo, esto, si tú no cumples, tú no ves la clase, si tú no cumples con tu tarea, lamentablemente te voy a tener que quitar tu juego, no vas a tener tiempo para esto, si son más pequeños te vas a tener que ir a dormir más temprano.
La idea es que ellos sepan tomar decisiones para que no repitan los errores. Si yo solamente me concentro en mencionar las cosas que son malas, tú no debiste haber hecho, tú porque no les va a servir. Es dar la indicación, si tú cometes este error que te estoy adelantando, entonces la consecuencia es que vas a perder esto otro. De esa manera el menor tiene que analizar y evitamos los problemas que nos digan mamá, tú eres mala, papá, tú eres malo. Yo no soy malo, tú lo decidiste de esa manera. En esta casa se respeta y que todos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Cuando se comportan mal, hay que tener en cuenta que son niños y es esperable que se comporten mal. Dado lo que estamos viendo con la pandemia, el niño tiene que aprender a comportarse. Entonces, si un niño se porta mal, ok, se comportó mal, tenemos que corregir la acción, pero ustedes tienen que tener en cuenta de que el niño no es un adulto. Yo no le voy a decir al niño, ok, no te portes mal y el niño ya sabe qué significa eso. Cuando son niños pequeños tenemos que indicarle esto que acabas de hacer, esta conducta que tienes, esa forma de hablar. Usamos palabras mucho más sencillas. Esa forma que estás hablando, esa forma que estás mirando, esa forma en que tú estás haciendo las cosas, de tirar, de gritar, de hacer, no funcionan en esta casa. Y lamentablemente eso, por haber hecho eso, es que yo te voy a tener que quitar otra. Consejos para padres de hijos adolescentes. Tres consejos que les pueden servir que pueden ayudarles mucho en estos momentos de pandemia. El primero, por más que sean adolescentes, traten de buscar pasar tiempo con ellos. Ya están grandes, sí, pero estamos viviendo una pandemia, entonces es importante tener espacios de conversación con ellos. Para sentarse, para escuchar, practique una comunicación efectiva, el escucha activa. La escucha activa es tratar, sobre todo con los adolescentes, tratar de escuchar el 90% de lo que digan. Nosotros podemos hacer una pregunta, algún tema que a ellos les guste, sea de fútbol, sea de la televisión, sea de repente de alguna red social que los menores puedan saber, pero un tema que a ellos les guste para que quieran hablarlo. Escuchamos casi la mayor parte y solo hacemos preguntas puntuales para poder escucharlos más. De esa manera vamos a analizar cómo se están sintiendo y si es que lo podemos ayudar o no. Dos, compartir responsabilidades y hay que promover, por ejemplo, la amabilidad y la compasión. Siempre es importante que todos los hijos, cada uno obviamente dependiendo de su edad, tengan alguna actividad en la casa. Eso va a hacer que se sientan que forman parte de su hogar y que puedan querer su hogar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay que tratar de, una vez que hemos asignado las tareas, hay que tratar de promover esa amabilidad entre todos los miembros, siendo nosotros los ejemplos, pidiendo las cosas, gracias por ayudarme a hacer, gracias por haber hecho este esfuerzo. Esa manera es la que yo puedo enseñarle, y además el que pueda tener una compasión hasta consigo mismo, ¿no? El tratarse bien así mismo como adolescente. Es importante que ellos lo escuchen de ustedes, que son en este caso las figuras que ellos siempre van a seguir. Y por último, ayude a sus hijos, por ejemplo, a manejar el estrés. Si yo veo que están estresados, que están pasando un mal momento, de repente puedo llevarles un vaso con agua, o puedo hablarles, romperles la concentración, o de repente les está saliendo algo mal cuando está haciendo la tarea y les puedo llamar, puedes venir un ratito, necesito que me ayudes un ratito con esto que yo no puedo. Ese momento que yo les llamo de repente puede ser que rompa la concentración o el pensamiento negativo que está teniendo, y eso me va a servir a mí para que mi hijo o hija pueda tener, luego que se vuelva a sentar a hacer la tarea, tenga un nuevo enfoque, un nuevo respiro. Otro punto importante que podríamos hablar es sobre el presupuesto familiar, ¿no? En tiempos de crisis. Eso que podríamos decir. En estos momentos hay que hablar sobre todo con hijos pequeños para que entiendan la situación, en qué estamos gastando el dinero, ¿no? Hay que hablar de estos temas, que les quede claro. ¿Para qué? Para que ellos, a la hora que tengamos que definir o separar o explicar qué cosa es una necesidad y qué cosa es un deseo, ellos puedan comprender que en estos momentos que estamos viviendo con la pandemia, que no se puede salir, que ya se tiene una crisis también económica en este país, que también entiendan que no se puede pedir cosas que en estos momentos no son importantes. Podríamos construir un presupuesto pensando en un futuro. Mira, vamos a ir ahorrando. De repente en estos momentos yo no te puedo comprar una zapatilla que tú quieres. Pues de repente esa zapatilla está bien gastada y yo en ese momento, pero no va a salir, al menos no como
como cuando tenía las clases presenciales. Entonces, no pasa a ser una prioridad, porque nuestras prioridades en estos momentos vendrían a ser nuestra alimentación o el hecho de que todos estemos sanos. Entonces, ahí podríamos mencionar de repente si tendríamos que comprar algo para desinfectarnos las manos, un jabón, o de repente si necesitamos hacer un gasto extra por la mascarilla o el protector o el escudo facial. Entonces esas son nuestras prioridades, que nuestra familia se encuentre en buen estado de salud. Y a futuro podríamos hacer un presupuesto y mira, vamos a ir guardando de a pocos todo el año y ya cuando pase la pandemia podemos ya ir a ver algo de lo que tú deseas porque hemos estado guardando ese dinero. Entonces hay que promover ese presupuesto familiar y que los hijos lo tengan claro. Otro punto que nos necesitamos recalcar durante la pandemia es los acuerdos y desacuerdos durante la crianza, sobre todo con las parejas, a la hora de dar las órdenes o poner los límites en el hogar, ¿no? Hay que tener tiempos de prueba y eso significa que hay que probar estrategias. No siempre uno tiene que tener las indicaciones sea solamente una persona, sino que podemos replantear, de repente en esto no coincido con mi pareja, en este momento yo opto por ceder, vamos a hacer la forma en que tú piensas y si sale bien, continuamos de esa manera. Vamos de esta manera a tener una democracia en la casa o de repente pedirle, mira, intentamos esta, si no nos sale bien con la indicación que le vamos a dar a nuestros hijos, si no cumplen, optamos por la mía. ¿No? Entonces, podemos replantearlo y podemos preparar un plan B en caso no salga, ¿no? 2. Hay que lidiar, ojo, antes de tomar acuerdos con otras personas, ponerse de acuerdo, hay que lidiar siempre primero con las emociones que uno está teniendo. Si ha pasado una situación tensa, dura en la casa, algo que no me ha gustado, algo que me ha hecho sentir mal, y yo en ese momento voy a hablar con tu mamá sobre este tema y en vez de yo hablarle tranquilo, yo ya estoy exaltado, no estoy con una calma y eso va a hacer de que de repente yo me exprese de una forma que no necesariamente es adecuada. Entonces, en lugar de buscar un acuerdo para buscar la solución, estoy generando yo otro problema más grande. Y no tienen que estar siempre de acuerdo en todo momento. En todo el tiempo no se puede estar de acuerdo. Entonces, eso es algo que sí podríamos enfatizar y que deberíamos tenerlo siempre presentes. Cada persona piensa y siente diferente y de repente tienen diferentes perspectivas. Y el hecho de que no pensemos igual no significa que el resto de personas está mal porque yo estoy bien, sino lo que se busca cuál es, que todos los hijos se sientan bien y que aprendan y que esa experiencia negativa sirva como un aprendizaje para ellos y para nosotros. Entonces, de esa manera, si yo tengo eso en claro, yo puedo dar oportunidad a buscar otro tipo de propuestas de otras personas dentro de mi hogar para buscar que sean adultas que puedan servir para cumplir con el objetivo. Cuando tenemos algún tipo de desacuerdo, a veces, ¿qué sucede? Nos podemos llenar de ira y de frustración. Entonces, ¿cómo la podemos manejar? Hay formas, por ejemplo, que podemos manejar ciertas situaciones que esto puede servir como estrategias en determinados momentos. ¿Qué sucede cuando, vamos a hablar de algunos problemas básicos, cuando se están gritando mucho en la casa? Tiempo fuera, podemos pedirle que la persona se tranquilice, podemos pedir que respire, podemos hacer, en este caso, separar a las personas que están gritando, si es que son nuestros hijos, hablar sobre las consecuencias y la forma en que esperamos que se comporten dentro de la casa, la norma en la casa que dice, en esta casa todos se pueden tratar con cariño y con respeto. 2, todos necesitan, por ejemplo, de su ayuda en un mismo momento. Hay que tomar medidas porque si no lo hemos dicho, nuestros hijos cada uno va a considerar que lo que nos está diciendo es lo más importante y si usted no lo ayuda o si usted no la ayuda, no los quieren, no los valoran, nunca los escuchan. Entonces hay que buscar un sistema que nos permita atender. ¿Cuáles son prioridades? Podemos decirle a nuestros hijos, vengan acá, vamos a analizar cuál es la prioridad, quién necesita, qué necesitas tú, qué necesitas tú, qué necesitas tú, qué necesitas tú, y yo como adulto doy la respuesta. Pero si yo estoy, espérate,
ahorita ya voy a terminar con tu hermana y voy allá. El niño no va a entender la indicación y va a volver a repetir y usted va a despertar más ira o de repente no va a poder cubrir con todas las expectativas de sus hijos y se va a frustrar. Sus hijos, por ejemplo, en estos momentos de pandemia pueden pedirle dormir si son pequeños con usted, dormir en la cama. Como sugerencia, el dormir con el hijo en la cama, los hijos tienen que ser autosuficientes, tienen que ser capaces de dormir solo. ¿Qué pueden hacer? De repente ciertas estrategias que le permitan al menor ir sintiéndose más calmados. Escúchame, tú tienes tu cama, tú vas a dormir en tu cama, pero eso no significa que yo te voy a dejar. Voy a ir en la noche a buscarte, voy a ver cómo estás durmiendo para que te sientas más tranquilo. ¿Qué te parece si cuando voy o agarro algún objeto, algo que indique, una cintita y lo pongo, de repente lo amarro en su cama y cuando tú te despiertes vas a ver que está la cintita, eso significa de que yo pasé por aquí y te vine a ver cómo tú te sentías. Entonces hay que tratar de ayudar a nuestros hijos a desarrollar esa autonomía, esa capacidad de poder desarrollarse y hacer las actividades por sí solo, siempre teniendo como objetivo que como padres lo que queremos es que nuestros hijos puedan hacer las cosas por ellos mismos. Y por último, reduzca el estrés celebrando sus esfuerzos y éxitos. La manera de bajar el estrés en un hogar es siempre cambiando esos mensajes. En lugar de estar mencionando en todo momento en la casa las cosas negativas, mencionar las cosas positivas que están haciendo durante el día, por más pequeñas que sean. Te vi que estabas atento en tu clase, te vi que pusiste la mesa, me da gusto que hayas podido hacer tu tarea tú solo, he visto que recogiste tus cuadernos y los has guardado, has tendido tu cama. De esa manera, ese ambiente va a ser mucho más propicio para sus hijos y para usted, para que se sientan más tranquilos durante este estado de pandemia que estamos viviendo. Entonces, llegamos a la parte final. Esperamos que la información les pueda ser útil y lo más importante, que ustedes y su familia puedan sentirse bien. Ya en estos momentos que estamos viviendo todos, es importante replantear nuevas estrategias que nos permitan estar más unidos, más fuertes y que podamos salir de este problema todos juntos. Agradecemos a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos estar con ustedes y hemos podido brindar esta charla de capacitación. Cuídense mucho, nos volveremos a ver. Muchas gracias.